que como muchas mujeres que tienen muchas actividades, soy mamá de 4 varones, trabajo como locutora en la radio, además tengo un programa mío, estoy en Sintonía Bohemia, estoy en Bohemio TV. Aparte de todo eso, bueno, la voz del estadio. Y yo creo que cuando uno hace las cosas con pasión, desde ese lugar se logra todo. Si vas a trabajar porque no tenés más remedio y porque es eso lo que te tocó, se te hace interminable la semana, no pasan más las horas, pero cuando haces todo porque sos un apasionado de lo que estás haciendo, me parece que te las ingenias. Aparte de eso, hago teatro, voy a un taller literario, bueno, hago mandados, soy una mujer común, tengo una vida normal, por decirlo de alguna manera, y las ingenio para que el tiempo me dé para todo, y sobre todo para compartir con mis hijos. Al deporte llegué desde muy chica porque mi papá había sido uno de los fundadores de Verde y Rojo. Entonces, bueno, como todo el mundo decía, él esperaba él esperaba un varón, él esperaba un varón y nació una nena, bueno, la nena la llevaba a todos lados. Y me acostumbré a ir a acompañarlo a los partidos y a sufrir por Verde y Rojo porque él, además de fundador, hacía la mesa o tenía el reloj o tenía las planillas. Entonces, me acostumbré a ir a las canchas. ¿Viviste algún partido que te haya picado allá en Cancha Verde y Rojo? ¿Qué recuerdas? ¿Sí? Todos, todos. Porque, claro, eran partidos de segunda, se jugaba con GOE, se jugaba con 25 de agosto. Todos eran partidos al máximo, se vivían a full. Y obviamente una cancha chica da para un montón de cosas. Entonces, mi papá además era bastante pillo. Se le iba de repente el lápiz y le agregaba alguna falta al jugador contrario, o el reloj mágicamente se había quedado detenido. Cuando se daban cuenta, bueno, empezaban los problemas, pero era todo, a pesar de que eran problemas grandes, si se quiere, había mucha discusión, muchas cosas, no había la violencia que hay hoy, ¿no? O sea, era distinto. Y mi llegada para Wander es tal vez lo contrario de lo que le pasa a todo el mundo, que empiezan porque el abuelo, porque el papá, porque en mi caso fue por mis hijos. Mis hijos cuando tenían 3 y 4 años querían, bueno, como todos los varones, querían jugar al fútbol. Fuimos a Liverpool, no encontramos nada que fuera organizado para esa edad. Miramos para enfrente y vimos a Lupa, al querido Lupachino, que estaba ahí formando una serie de chicos y él se hablaba medio castellano, medio italiano. Nos encantó, nos conquistó, cruzamos y bueno, a partir de ese momento que ellos empezaron a jugar, ya quedamos atrapados con el club porque te vas encariñando y vas trabajando y hoy, yo que sé, vendés en la cantina, mañana vendés rifas, pasado estás en la organización de los chiquilines y que llevas las pelotas y cuando querés acordar, bueno, estás metido hasta acá. La verdad que lo que se vivió en Florida, te lo cuento ahora, se me pone la piel de gallina, porque el sueño de todos es lograr un campeonato, pero cuando uno lleva tantos años atrás de una institución y que la lucha y que casi, pero no da, y seguís luchando y vas compenetrándote de la interna, porque hay mucha gente que solamente va, por ejemplo, cuando juegan en el Viera. Al resto de las canchas no puede ir, por temas de salud, por edad, por lo que sea. Hay mucha muchachada que también se les hace cuesta arriba pagar las entradas. Pero bueno, lo que se vivió en Florida fue increíble, porque nosotros contábamos en el programa de la radio las anécdotas de la gente que nos iba haciendo llegar, ¿no? Que trabajaban horas extras en la semana, que iban juntando plata, dejar por ejemplo, de comprar cigarrillos o de salir el sábado de la noche para juntar esa platita para tener, porque querían ir a Florida, porque querían estar. Y bueno, se sumaron un montón de anécdotas y de cosas preciosas. Y bueno, después ver el marco de gente, que fueron más de 7.000 personas, alentar, no lo podíamos creer. Y tenemos una anécdota de sintonía cuando estábamos en la cabina, que Martín, el relator, claro, terminó el partido y era una locura, era mucho nervio, como que ya se logró y aflojás y se empezó a sentir mal
y lo veíamos que quedaba cada vez más blanco, y dijo, no sé qué me pasa, me siento mal, y se empezó a frotar los brazos, y fue toda una locura, porque queríamos alentar, queríamos gritar, queríamos sacar fotos, queríamos seguir relatando, contando lo que veíamos, pero no lo podíamos dejar ahí tirado. Bueno, el asunto que le dieron un caramelo, él se repuso. Cuando quisimos acordar estábamos todos en el campo. Cada uno se las arregló como pudo, pero entramos al campo a abrazarnos. Gonzalo, que es otro de mis hijos que había ido, había podido llegar al campo saltando un alambrado, se metió, nos vimos a lo lejos, salimos corriendo tipo película, viste que van en cámara lenta hasta que se encuentran y se abrazan, bueno, y después, bueno, saltar y gritar y estar con los jugadores, porque no te daban los brazos para abrazar a todo el mundo. La verdad que fue una experiencia increíble. Desde el 78 que me metí en Wanderers, de allí en más no pude dejar de amarlo y de seguirlo y de hacer lo imposible por estar en todos los partidos. Y cada vez que iba a la cancha soñaba, honestamente, en forma casi infantil, con llegar a ese lugar, con estar allí. Y además me enojaba muchas veces porque el locutor se equivocaba, porque decía mal los apellidos, porque no le ponía emoción a lo que decía, pero obviamente era un sueño inalcanzable, y más por el hecho de ser mujer, era un ámbito absolutamente masculino. Y bueno, un día hablando con Ivonne, con la canchera, le pregunté por preguntarle, ¿y esto acá cómo es? Y no, este hombre es de toda la vida. Y bueno, pasaron los años, este señor se enfermó y después falleció, y siguió haciendo el audio un sobrino de este hombre, pero que obviamente no tenía intención de seguirlo, no le gustaba, no conocía a los jugadores, o sea, estaba como cumpliendo con una tarea obligado. Entonces ahí se acordaron de mí, me preguntaron si me gustaría ir a hacer la voz del estadio, y obviamente le dije que sí, bueno, y ahí estoy. Muchísimos años a impulso de Sebastián Rubino, que era hincha, que estaba siempre involucrado haciendo tareas en el club, y un día dijo, bueno, acá tenemos que tener una voz que diga lo que pasa en Wanderers, que transmita los partidos, y bueno, fue juntando gente. De ese grupo inicial prácticamente no queda nadie. Yo entré hace como 5 o 6 años al grupo, entró el relator, más recientemente cambiamos por el comentarista, y digo, va variando, pero lo común en todos es el amor, porque no nos llevamos un peso, porque muchas veces hay que sacar del bolsillo para pagar las cosas, hay que mantener los equipos, cableado, micrófonos, consola, computadora, más los viajes. Digo, cada vez que el club tiene que disputar un partido, ya sea en otra cancha o ya sea fuera del departamento, es más caro. Algunos tenemos la posibilidad, en mi caso por ejemplo, y en el relator de Martín Rodríguez, de tener carnet de prensa por nuestras actividades personales, pero el resto no. Entonces es oneroso, hay que disponer de un dinero para llevarle a la gente. Es una especie de servicio social, porque nos enteramos de mucha gente que se comunica con nosotros que no están en el país, que están muy lejos y que siguen amando el cuadro, y bueno, es la única manera de saber qué es lo que está pasando, o en el Viera o en otra cancha. Y la verdad que eso nos da una fuerza impresionante. Bohemio TV nació hace exactamente 21 programas, es una emisión semanal y no tiene el apoyo absolutamente de nadie. Incluso cuando empezamos, porque somos 3 personas que son hinchas y somos fanáticos, al igual que en Sintonía, sale de nuestro bolsillo el hecho de decir, bueno, conseguimos un espacio en un canal de cable y vamos a llevar a la gente las imágenes, porque a la gente no solamente le gusta escuchar al jugador, le gusta verlo. Y ahí con Martín nos repartimos un poco cuando llevamos a los jugadores. Las entrevistas son, digamos que desde el lado deportivo Martín, y desde el lado más humano las preguntas que le hago yo, para que la gente conozca también a la persona más que al jugador. Entonces, cuando empezamos dijimos,
sin pensarlo mucho. Si es un emprendimiento para llevar a Wander, bueno, vamos a ponerle Wanders TV. Y enseguida nos llamaron y dijeron, no, cámbienle el nombre porque no es oficial. Entonces, bueno, le pusimos Bohemio TV. Y Bohemio TV, ya te digo, llevamos 21 programas y es emprendimiento de hinchas, pura y exclusivamente. Nosotros, ya digo, creo que el grupo nuestro, que básicamente es el mismo en la televisión que en la radio, como que no los tenemos en cuenta. O sea, nosotros pensamos que amamos al club y que necesita la parcialidad y los jugadores tener un medio de comunicación para estar todos en contacto, porque eso es lo más importante. Las directivas hoy están, mañana no están. La hinchada, el alma del club va a estar siempre. Y esa gente es para la que nosotros trabajamos. Hay un montón de gente en el exterior y es maravilloso como permanentemente nos están haciendo saber que están allí, que están escuchando. Y yo me pongo en el lugar de esa persona que ama el club y que no tiene otra forma de saber. Y bueno, prende la computadora, se conecta y está escuchando el partido. Ahora estamos, bueno, incursionando en algunas aplicaciones desde las cuales también podemos mostrarle imágenes. Entonces, agranda mucho más esa emoción, ¿no? Poder llevarles lo que está pasando en la cancha, lo que está pasando en el Viera, lo que está pasando incluso en la cabina, que viene gente a saludarnos, que son de repente hasta familiares. Y bueno, es todo un emprendimiento a fuerza, a voluntad y a pasión. Ya te digo, de la directiva no nos preocupamos. Ellos hacen su trabajo, están en su lugar, nosotros en el nuestro. El tema del precio de las entradas, el precio de las habilitaciones, es todo absolutamente discutible. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de, por ejemplo, de hacer un alambrado para atraer a los grandes, se hizo una inversión gigante, se invirtió muchísimo en plata y en gente y en horas, porque también la parcialidad se brindó para poner horas y para trabajar. Entonces, nos ha pasado de ir a jugar contra el Tanque a una cancha que está en un estado lamentable. En condiciones las instalaciones deplorables. Y llegás allá, un viaje hasta Florida, lo que significa trasladarse. Llegás allá y te cobran 350 pesos una entrada. Entonces decís, no puede ser. No puede ser, porque si te brindan las comodidades para que... Bárbaro. Pero cuando no te brindan esas comodidades, tenés que gastar todo eso. Más si vas con la familia, que no solamente es el traslado, tomar algo, comer algo. Pero ¿qué pasa? A la vuelta, nosotros no podemos cobrarle 100 pesos. Tenemos que mantener esa misma estrategia, decir, bueno, nos cobraron 350, bueno, 350. ¿Qué pasa? En esas movidas también cae el hincha. Por eso la comisión directiva actual ha apuntado bastante a engrosar el caudal de socios, a que se haga socio, hay distintas formas de pago. Entonces, ¿el beneficio inmediato cuál es? Cuando jugás en el Viera no pagás. Entonces, bueno, es una de las cosas, ¿no? No ha habido mucha receptividad, por lo menos en esta directiva actual, para apoyar económicamente a la banda, por ejemplo. Dentro de la banda hay una persona que es muy joven y que trabaja muchísimo y que permanentemente está poniendo plata de su bolsillo, que es Andrés Alonso. Andrés, a veces lo vemos cansado y entendemos, ¿no? Cada vez que hay que salir, Andrés se preocupa de conseguir camión, de conseguir ómnibus, si no camioneta, de, bueno, saber cuánta gente viaja, organizar todo, a ver a qué hora llegamos allá, tenemos un lugar para estar, tenemos un lugar para comer. Entonces, esas cosas que me parece que tienen que ser institucionalizadas, tiene que partir de una institución ese tipo de organización. Y sin embargo, bueno, se opta por otro tipo de actividades, no se hace eso, y lo hace la banda, lo hace la gente que acompaña y que en definitiva es el alma del club. Así que esas cosas, bueno, como te decía, cuando tenemos que hablar de habilitación de cancha, no entendemos cómo
Hay canchas como la de Bellavista, que con todo el respeto del mundo para la gente que está empeñada en sacar adelante la institución, pero es una cancha que no está en condiciones. Y después, por otro lado, vemos que se hacen un montón de exigencias para otro tipo de cosas, y bueno, ¿cómo se permite eso? No sé, digo, hay que... En realidad habría que empezar de cero. La infraestructura de nuestro país está deteriorada. Tenemos demasiadas instituciones para la cantidad de población que somos. Y bueno, de alguna manera hay que empezar. Yo siempre digo, cuando hay algo que está bien, hay que copiarlo. Si hablamos de violencia, tenemos el maravilloso ejemplo de los hooligans. Si se pudo controlar esa violencia que era extrema, bueno, ¿por qué no se va a poder acá? Ya vemos que en algunas canchas se está logrando el acondicionamiento para llevar a los grandes. Bueno, hagamos entonces todo lo posible para que las condiciones sean parejas para todo el mundo. En esta apertura creo que coincidimos mucha gente en decir que lo vemos bárbaro, que hay un plantel más amplio, más extenso del que teníamos cuando ganamos el otro apertura, el otro clausura, y yo creo que lo más importante de todo es no solamente las condiciones que tiene cada uno y que demuestra en la cancha, sino lo que pasa adentro, en el vestuario. Porque si nosotros tenemos un grupo unido, no importa quién salga a la cancha, importa que estamos todos unidos y que si mañana tenés que salir tú y tengo que entrar yo, lo voy a hacer con el alma. Y que no hay roces, que si bien hay pequeños grupitos por naturaleza, porque se da gregariamente, somos así, nos sentimos cómodos con determinadas personas y nos acercamos, pero el grupo en general, porque lo hemos hablado además con los jugadores, está muy unido, muy fuerte y es muy extenso. Obviamente, si son 30 jugadores, pueden entrar 11 nada más, y son 7 los que van a estar allí expectantes de poder entrar, pero en definitiva están todos muy contentos, están todos muy unidos y están todos metiendo para adelante. Así que, más allá de que se logre o no un campeonato o un vicecampeonato, creo que lo verán ustedes en la cancha. La gente se arrima, alienta, y nosotros tal vez sea una opinión parcial, pero yo creo que no hay insultos como hay en otras canchas, que vemos que al primer traspié o al primer cambio que la gente no lo comparte, empiezan los gritos, los insultos, y eso no lo vemos en Wanderers, y eso me parece que marca una diferencia.